ADN de líder. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de ADN del Líder, su podcast de negocios, emprendimiento y desarrollo personal favorito. Mi nombre es Fernando Ramírez y hoy por parte de nuestro equipo me da gusto presentar a mi compañera Jimena Chavarría. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estamos muy contentos porque tenemos a un invitadazo de lujo. Donatiu Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jimena? Fer, encantado de estar aquí con ustedes y, por supuesto, compartir reflexiones con la comunidad Anáhuac. Muchísimas gracias, qué gusto nos das que estés en este día compartiendo micrófonos con nosotros. La verdad es que es todo un honor y un placer. Y pues sin más por decir, vamos a presentar, para las personas que no conozcan, vamos a presentar a nuestro invitado Donatiu Rodríguez. Francisco Donatiu Rodríguez Gómez es un líder clave del sector financiero mexicano, reconocido por su visión estratégica y su compromiso con la inclusión financiera. Cuenta con más de 25 años de trayectoria y actualmente funge como director general de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros. Es economista por el ITAM, cuenta con una maestría en economía por la Universidad de Warwick en Inglaterra y estudios de alta dirección en el IPADE. Su experiencia incluye cargos estratégicos en Afore Azteca, Seguros Azteca y el área de captación de Banco Azteca. Antes de integrarse a Grupo Salinas, desarrolló una sólida carrera en Afore 21, hoy Afore 21 Banorte, donde dirigió planeación estratégica, inversiones y llegó a ser director general de la administradora. Ha sido consejero en organismos clave como Procesar, que administra la infraestructura detrás de las Afores en México, y HR Ratings, una de las principales calificadoras de riesgo del país. Además, ha participado en comités técnicos del IMSS y de la Asociación Mexicana de Afores, espacios donde se toman decisiones sobre cómo mejorar el sistema de ahorro para el retiro y proteger el dinero de millones de trabajadores en México. Increíble trayectoria, muy generosa, la verdad. No, muchísimas gracias, por supuesto, pero pues, se va rápido, ¿eh? Así es que el tiempo vuela y de repente te das cuenta que ya has hecho muchas cosas en la vida. Sí, pero tanto en la parte como educativa como en la parte pues ya laboral, una resaltable carrera. Muchas felicidades. Muchas gracias, encantado. Y pues para arrancar nos gustaría primero ir como a las bases de todo esto. ¿Qué momento creerías que fue el que marcó como el principio por tu pasión por las finanzas? Es el momento en el que quisiste estudiar economía en el ITAM. Uh-huh. Bueno, fíjate que es una historia muy curiosa y probablemente a algunos de ustedes les pasen cosas similares. Yo crecí en un México agobiado por las crisis económicas. Ustedes son muy jóvenes, pero hubo una etapa en México en donde las crisis económicas eran recurrentes, prácticamente pasaban cada 6 años, cada cambio de gobierno significaba también una pérdida del poder adquisitivo, desempleo, devaluación, ¿no? Frases que afortunadamente hemos venido superando en nuestro país de hace varios años, pero antes era recurrente. Y no solo tiene que ver con palabras, tiene que ver con un deterioro en cómo se vive en México, cómo viven las familias. Y ahí creo que empecé a desarrollar el gusto por la economía, porque había muchas palabras que no entendía. Tú agarrabas un periódico, en ese entonces en papel, y leías recurrentemente, casi en todos los artículos, tasa de interés, tipo de cambio, devaluación, tasa de desempleo, términos de intercambio. Y la verdad, como un joven inquieto, como me gusta describirme, o como era yo en ese momento, ahora sigo siendo inquieto, pero ya no joven, pues me di a la tarea de tratar de comprender esos términos que se utilizaban en el día a día, y eso me fue llevando poco a poco las finanzas y a la economía. Entonces, yo te diría que mi motivador principal en ese momento, porque no sabía exactamente qué era la economía, qué era la carrera de economía, fue tratar de entender mejor mi mundo y comprender por qué cada X tiempo las familias tenemos que enfrentar condiciones económicas adversas. Okay. Entonces fue un momento, la verdad, de bastante claridad, ¿no? De bastante claridad, porque tiendes a normalizar. Es que siempre pasa eso, siempre se devalúa, siempre las tasas de interés, siempre hay desempleo. Pues sí, pero no necesariamente tenemos que aceptar que eso tenga que ser así, y hay que informarse para actuar. Entonces creo que fue un momento
muy claro en mi mente cuando decidí estudiar economía. El querer ver más allá, ¿no? Sí. De lo que se pinta en un panorama tan plano luego. Sí, digo, luego enfrenté la realidad que es estudiar economía, ¿no? Pensé que era más político y no, pues además escogí el ITAM y entonces chorro de matemáticas y cosas de eso. Pero bueno, finalmente creo que fue una decisión acertada. Pero está bien, cuando le gusta algo como que se disfruta, ¿no? También mucho. Es correcto, exactamente. Creo que todo empieza por el qué quieres, ¿no? Qué te gusta, cuál es tu razón de ser. Y si lo tienes bien claro, pues lo que sigo no es parejito, ¿no? O sea, al qué quiero, le siguen muchos desafíos. Claro. Entonces, pero si tú tienes convicción en querer llegar, pues los desafíos solo son eso. No son muros, son momentos de esfuerzo, ¿no? Ok. Y bueno, estudió en el ITAM. Ujú. ¿Cómo fue esa transición de estudiante de economía a el mundo laboral? Ya me platicaba un poquito ahorita, pero pues para que la audiencia lo sepa. Bueno, mira, la verdad es que este espacio que tienen aquí en la Anáhuac me recuerda mucho a justo cómo se llama mi transición. Yo fui representante de la carrera de Economía en el ITAM en aquellos ayeres. Y fui representante porque otra vez yo entré al ITAM con la inquietud de estar involucrado en mi mundo, en el mundo que me rodea. Y eso me llevó, por supuesto, a involucrarme con ustedes en las actividades estudiantiles, no solo hacer mi carrera, sino tratar un poco de contribuir a la vida universitaria, de platicar con otros universitarios, de relacionarme con mis profesores, y eso poco a poco me llevó a presentarme a elección y ser elegido como representante de la carrera. En esa representación de la carrera, entre otros, además de quitarme un poco los temores, expresar lo que pienso, a plantear ideas, hacer rebotar ideas, a tomar ideas de terceros, ¿no? Y asumirlas como propio para mejorar nuestra comunidad, pues me llevó a involucrarme con mis profesores, en este caso con el rector, el que era rector del ITAM, y con el jefe del Departamento de Economía. Y estos diálogos, eventualmente, cuando fui terminando mi periodo como representante de la carrera, pues esos profesores, ¿no?, que me vieron actuar y que me vieron interactuar, me invitaron a trabajar. En ese entonces al gobierno del Distrito Federal, ¿no? Porque me tocó la transición en que el rector del ITAM dejó de ser rector del ITAM y se convirtió en el secretario de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México. Y entonces así fue como de repente un día en el pasillo me encontró y me dijo, tal cual lo digo, ¿sigues en la grilla? Le dije, no, bueno, más bien le dije, sí, pero ya se me va a acabar. Y me dijo, ¿qué quieres hacer? Le dije, pues quiero empezar a buscar trabajo. Y me dijo, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Okay. Entonces fue algo, otra vez, parece casual, pero no lo es. Uno va construyendo paso a paso su destino, ¿no? El liderazgo no empieza cuando uno tiene una posición grande, importante, relevante, que te permita tener difusión. El liderazgo empieza todos los días cuando tienes ganas de transformar y hacer cosas. Entonces, esto que parece una casualidad y fue casual que te lo encontraras en el pasillo, sí. Fue casual que me lo encontrara en el pasillo, pero no fue casual que me invitara a trabajar con él, ¿no? Entonces, esa transición, en mi caso, se dio así. Debo confesar que cuando me invita a trabajar al gobierno de la Ciudad de México, bueno, no era el gobierno de la Ciudad de México, era el departamento del Distrito Federal, en la parte de finanzas, yo dije, ¿yo? ¿No? Si yo quiero trabajar en Hacienda, en Banco de México, en una empresa importante y grande, ¿no? Pero la verdad es que hay una primera etapa en la vida que considero, en la vida, en esta transición que me preguntas, Jimena, de la vida escolar a la vida profesional, que lo más importante es con quién trabajas, no dónde trabajas. ¿Por qué? Porque cuando sales al mundo laboral no sabes hacer nada. Ok. Es la realidad. Es la realidad. Sí. ¿Sabes pensar como administrador? ¿O estás forjado, en cierto sentido, a pensar como administrador? ¿Estás forjado a pensar como
mercadólogo, estás forjado a pensar como economista frente a un mismo problema. Nosotros tres en esta mesa daremos puntos de vista diferentes, ¿no? Porque nuestra mente se preparó para ver los problemas de manera diferente. Pero la mente sabe ver problemas, pero de eso a saber trabajar no sabes. Entonces necesitas a alguien que sea un buen mentor laboral, que te enseñe a trabajar, que te indique qué es lo importante, que te cuide, que te respete y que te reconozca. Eso es súper importante. Más allá de cómo se llama, que diga tu tarjeta. Entonces, la primera etapa del mundo laboral es súper importante que ustedes tengan claro con quién van a trabajar, con quién quiero trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque le voy a aprender, va a ser mi mentor, le voy a prestar mi oído, lo voy a escuchar. Entonces, por eso creo que en ese momento también, obviamente yo no tenía esta claridad, ¿eh? O sea, yo no dije, lo más importante en este momento es con quién. Por supuesto que no. Pero ahí sí tuve suerte de tener un buen mentor profesional, ¿no? Que me enseñó a trabajar. Entonces, hoy, pasados los años, que veo esa transición en donde mi inquietud por participar me llevó a que me invitaran a trabajar, ¿no? Fue una consecuencia. El hecho que tuviera un mentor fue, en cierto sentido, una suerte para mí, ¿no? De poder crecer mis primeros años con una persona que me enseñó a trabajar. Qué padre escuchar que una persona más nos habla de la importancia de tener un buen jefe, un buen mentor, porque es algo que se repite muchísimo en el podcast. Justo el otro día igual tuvimos otros 2 invitados que nos dijeron exactamente lo mismo. Mira. Hemos tenido, o sea, se ha repetido, o sea, que la gente vea que no es solo cosa de uno o demás, como que es un común denominador entre todos, la importancia de ser un buen jefe, un buen mentor, un buen líder sobre todo, ¿no? Que es una persona que va a guiar y escuchamos a figuras muy importantes que se dan cuenta y hacemos memoria y lo ponemos sobre la mesa, que gran parte de lo que han llegado a construir ha sido porque alguien más les enseñó o porque tuvieron alguien que pudieron seguir los pasos, alguien que le pudieron aprender. O sea, creo que no hemos escuchado hablar de alguien que nos diga que, bueno, creo que nada más una vez alguien que nos dijo que no fue la mejor experiencia, pero sin embargo, o sea, el común denominador, como digo, es tener un buen líder, alguien que le puedas aprender. Entonces, si le sirve a nuestra audiencia que se queden con algo, es que hasta ustedes mismos pueden crear como esa parte de inspirar, de motivar, de dirigir, pueden ser el siguiente buen mentor, el siguiente buen líder de una persona y que al rato estén hablando de lo bien que ustedes lo hicieron. Chance no tuvieron el camino más fácil, pero eso no queda en ustedes, sino más bien cómo se lo dejan a los demás, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Es una cadena y también, bueno, pues se requiere evidentemente parte del individuo, parte del deseo del individuo, parte de la libertad del individuo para buscar su destino, pero pues las grandes acciones requieren de colaboración, como yo digo, horizontal, requieren de colaboración vertical, ¿no? Y eso pues nos nutre a todos, ¿no? Entonces hay siempre alguien que sabe más. O sea, liderazgo no significa saber todo, Claro. ¿no? O sea, líder no, yo no conozco un líder que lo sepa todo, ¿no? Y mira que conozco muchos líderes y no conozco un líder que lo sepa todo, ¿no? El líder, ¿qué es el liderazgo en ese sentido? Es la persona que se toma el tiempo para reflexionar, la persona que se toma el tiempo para escuchar, ¿no? Y para hacer las preguntas, ¿no?, adecuadas frente a un contexto. Claro. Y en ese momento decidir, porque pudo poner todas las piezas del rompecabezas, lo que me dijo el mercadólogo, lo que me dijo la administradora frente a un problema, y decir, bueno, esto tiene un poquito más de mercado, de análisis de datos conductual, ¿no? Y entonces este elemento es más poderoso para decidir frente a lo que estamos viendo, qué es lo que está diciendo el resto del equipo, ¿no? La visión del mercadólogo es más importante para este problema. Lo reconoce, convence y actúan en conjunto de la solución, ¿no? Pero en realidad el líder, pues, sabe
sabe identificar el problema y sabe hacer las preguntas correctas. Eso es todo. Me encanta eso de tomar Sí. como las cosas de los demás y ponerlo y presentarlo. Eso está muy bien. Sí, es armar esos rompecabezas. Bueno, sabemos que los líderes también enfrentan situaciones muy difíciles, entonces nos gustaría saber un momento clave en tu carrera profesional, que te haya marcado y que lo recuerdes como un aprendizaje que te llevó a estar donde estás ahora. Ujú. Uy, pues mira, fíjate que una de las constantes en la carrera profesional son los problemas. O sea, yo digo, ¿no? Hay una frase muy común que repiten las abuelas que dicen, hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes. Yo lo traslapo a la vida de la empresa. Empresas chicas, problemas chicas, empresas grandes, problemas grandes. Pero eso es el crecer, ¿no? Cuando vas creciendo, pues te vas enfrentando a problemas mayores, no te enfrentas a problemas menores porque tu posición es más exigente, ¿no? Tu posición es más expuesta a muchas cosas. Las líneas de mando crecen, la cantidad de gente que entra a tu oficina a preguntarte, a que le ayudes a tomar una decisión, a llevarte un problema, se multiplica. Entonces, realmente los problemas te acompañan. Ahora, hay algunos que son más difíciles y complejos que otros. Usualmente llegan cuando no los esperas, ¿no? Usualmente llegan de mucho contexto. Entonces, por ejemplo, retomando mis inicios, los temas de las crisis, ¿no? Me ha tocado enfrentar crisis en el sector financiero. Afortunadamente en algún sentido, ninguna crisis es afortunada, salvo porque te hace crecer. Okay. ¿No? Salvo por eso son afortunadas. Pero en general, pues la palabra crisis es un momento de inflexión, de dificultad, de transformación, de cosas que no entiendes. Y la crisis, por ejemplo, de las hipotecas en los Estados Unidos, que impactó fuertemente al mundo, creo que fue un momento complejo porque tenías que tomar decisiones rápido con poca información, ¿no? Okay. Y en ese momento tener el temple para actuar con poca información es escuchar que yo les decía, ¿no? Cuando la mesa se llena de no sé, ¿no? De respuestas, es que no sé, no entiendo, esto se mueve para allá. Cuando la mesa se llena de no sés, ¿no? Tienes que tener la capacidad de llevar al equipo a la reflexión, ¿no? De saber qué necesita cada quien, y en lugar de tener conclusiones, tener pequeñas piezas de información y tomar la decisión en beneficio de todos, ¿no? Y con ello, como líder, siempre asumir las consecuencias de los actos, porque al final del día tú decides, asumir las consecuencias y reconocer colectivamente el logro. No todo puede ser para el líder, ¿no? Okay. Esta frase de que te hundes con el barco es el capitán el que se hunde, pero ponerlos a la tripulación, a la mayoría a salvo. Y este momento de llegar a buen puerto, ¿no? Con todos los marinos en los mástiles, es un momento de gozo para todos. También el liderazgo tiene que ser así, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando te enfrentas como líder a una situación en donde las cosas pueden salir francamente mal, tienes que tener esa paz interior y eso te enseña pues que estás listo para dar el siguiente paso y asumir más problemas. ¿Y cómo lidias con esa parte? O sea, la verdad es que teniendo un sector que, por ejemplo, tiende a cambiar bastante y demás, y con un equipo luego tan grande, y cuando hay tanta incertidumbre, o sea, hay personas, me incluiría incluso a mí, que te daría miedo tomar una decisión por el miedo a que vaya a ser lo erróneo, ¿no? O lo que vaya a ser... Pues tienes que tomar decisiones muy importantes que pueden costar muchísimo o pueden beneficiar muchísimo. ¿Cómo lo haces justo para vencer como ese temor
o para lidiar con esa presión, ¿no? En momentos tan críticos. Uh-huh. Yo creo que una de las cosas más importantes es recordarte cuál es el propósito, ¿no? ¿Para qué estás ahí? O sea, ¿cuál es el propósito de la compañía, del gobierno, de la empresa? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿No? ¿Cuál es el bien mayor a cuidar? ¿No? Entonces, bueno, de lo que se trata aquí, por ejemplo, como cualquier banco, cualquier institución financiera, es cuidar el dinero de terceros, proteger la fiducia. Entonces, te tienes que preguntar, por ejemplo, ¿está bien protegida? ¿Cuáles son los riesgos que estás enfrentando para proteger ese bien superior? Oye, no estás ahí para cuidar tu puesto, cabrón. No estás ahí para, digamos, asegurarte de que todo el mundo sea feliz, ¿no? Me refiero que todo el mundo esté sonriente, ¿no? O sea, es que hay momentos para hacer cultura y hay momentos, ¿no?, para ser un general. Sí, claro. ¿No? Entonces, creo que tienes que tener muy claro cuál es el objetivo. Si te pierdes en eso, ¿no?, es muy fácil tomar malas decisiones porque estás pensando en otra cosa. Entonces, tienes que tener muy claro eso. Y lo segundo, teniendo claro eso, tienes que haber forjado tu capacidad para distinguir siempre los riesgos. O sea, cualquier accionar humano implica tomar riesgos. Cualquiera. Piensan ustedes en su mañana de hoy. Piensen ustedes. Se levantaron, ¿no?, y decidieron, ¿me llevo suéter o no me llevo suéter? Estamos en invierno, ¿no? Bueno, estamos por entrar en invierno. ¿Me llevo suéter o no me llevo suéter? ¿Me llevo sombrilla o no me llevo sombrilla? Salieron un poco oscuro, me voy por el camino A, me voy por el camino B. ¿Qué están haciendo con eso? Están administrando sus riesgos. Están tomando un riesgo de tener frío o no tener, de mojarse o no mojarse, de irse por un camino más rápido pero más oscuro, o irse por un camino más largo, pero más transitado y iluminado. Están administrando sus riesgos. Todo conlleva riesgos. O sea, el que diga que no corre riesgos, pues ni siquiera decir que se quede en su casa, pero pues a veces... Ni eso, ¿no? Entonces, creo que el tener claridad en qué tipo de riesgos puedo yo tomar, qué tipo de riesgos no puedo tomar yo y tengo que escalarlos, ¿no? Y cuáles de estos riesgos se están materializando, te permite conservar la calma. Porque empiezas a tener un mapa claro. ¿Hacia dónde voy? No he perdido el rumbo, estoy protegiendo lo más importante. ¿Cuáles son los riesgos? Los tengo mapeados. Oye, no sé exactamente por qué está flasheando este botón rojo. ¿Qué originó? Pero está flasheando. Ya sé lo que significa. Ya sé lo que viene después. Entonces, a lo mejor lo que te estoy diciendo es un poco de experiencia, ¿no? No, pues está... Pero tienes que ir lidiando con tu propia administración general de riesgos. Piénsalo. Todo el tiempo estás administrando. ¿Estudio o no estudio? Estás tomando el riesgo. Sí, es verdad. Viene muy adecuado porque justo vamos a entrar a semana de exámenes, entonces... Exacto, sí. Mucho éxito. Gracias. Y bueno, hace un momento nos comentabas que no hay que perder como de vista ese propósito que te impulsa a tomar buenas decisiones. Uh-huh. En este caso sabemos que Banco Azteca fue pionero en la inclusión financiera. Uh-huh. Entonces nos gustaría saber para ti qué significa este concepto. Uh-huh. Bueno, en el fondo es libertad, significa libertad. La capacidad de las personas para tomar decisiones en su propio beneficio, ¿no?, es un acto de libertad. La libertad tiene su otro lado de la moneda, que es la responsabilidad. No es libertinaje, es capacidad de tomar decisiones propias en nuestro propio beneficio, y eso tiene beneficios, pero también responsabilidades. Estoy hablando de ese tipo de libertad. La inclusión financiera da a las personas, ahorita explico un poco más que creo que la inclusión, pero el fin de la inclusión financiera es dar a las personas herramientas, ¿no?, financieras, capacidades para forjarse en términos económicos un destino mejor, ¿no? Generar esa capacidad de tomar decisiones soportado, ¿no?, por su economía. La inclusión entonces no es más que un medio,
La inclusión no es un fin mismo. O sea, Banco Azteca no está pensando en cómo le abro una cuenta a la gente o cómo le doy un préstamo y eso es inclusión. Ese es mi objetivo, no. Mi objetivo es tener personas, clientes, ¿no?, que puedan tomar mejores decisiones financieras en su beneficio. ¿Por qué? Porque un cliente que usa las herramientas financieras de manera adecuada es un cliente de toda la vida. Una persona que se endeuda y que no puede hacer frente a sus deudas y que falla en el uso de una herramienta poderosa y útil como es el préstamo, ¿no?, y falla, es un cliente que yo pierdo, porque solo me habrá usado una vez y es una persona que no gana libertad financiera. Entonces, la inclusión financiera es un medio para crear libertad financiera, ¿no? Y una persona libre financieramente es una persona que crece, es una mejor persona, es una persona que toma decisiones otra vez en su beneficio y en ese sentido, pues en beneficio de su colectividad, ¿verdad? Porque no partimos de eso, ¿verdad? Entonces, me parece que el propósito de Banco Azteca y el modelo de negocio y de donde partió el origen, pues es muy visionario porque pensemos que hasta hace mucho, justo recordabas, Banco Azteca cumplió este año 23 años. Y cuando uno revisa, hagan ese ejercicio, ¿qué estaba pasando en México hace 23 años? Pues muchas cosas estaban igual, ¿eh? Fíjate, hace 23 años se inauguró el aeropuerto de Toluca, ¿pueden creerlo? Para desahogar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Les suena? Sí, suena similar. Hace 23 años hubo un mundial. Digo, este año no hubo, pero pues, hubo un mundial, ¿no? Ya ven en qué fase fue descalificado México. Bueno, pues... Sí, hay muchas coincidencias. Seguramente hay coincidencias, igual. ¿no? ¿Y qué nos descalificó? Los Estados Unidos. O sea, seguimos en las mismas... Hay cosas que se mantienen, pero hace 23 años, por ejemplo, voy a aterrizo rápido, no conocíamos cuántas personas estaban incluidas financieramente porque era un tema que no le interesaba a la política pública. La gente que simplemente no tenía medios, pues nunca iba a tener medios. ¿Qué iba a ahorrar? La gente que no tiene un trabajo formal, que tiene un puesto. Poco a poco como sociedad le tomamos importancia a ese tema. Pero fíjate en ese momento qué capacidad para ver la importancia de esto tuvo, en este caso, Ricardo Salinas, para decir, bueno, esto importa, es importante para la gente, y la gente sí necesita servicios financieros, porque nosotros llegamos a la mayor parte de la población. O sea, nosotros estamos donde está México. No sé si me explico. Sí. Sí. Ahí estamos. Y entonces en ese momento nadie pensaba que la inclusión, que se podía incluir a México, a la mayor parte de la población en México, los servicios financieros, y que ni siquiera era importante. No se medía la inclusión financiera. Hoy ya sabemos, hoy podemos decir como país, es que la inclusión, hace falta inclusión financiera, hace falta educación financiera, hemos avanzado mucho o hemos avanzado poco, pero podemos dimensionarlo, ¿no? Y eso se dio a partir de que esta visión empresarial, ¿no?, pone énfasis en un tema que eventualmente lleva a construir mejor comunidad y individuos con libertad financiera, ¿no? Y muchas personas han podido hoy no solo contar con ahorro, sino hacer inversión, obtener rendimientos, tener una cuenta, salvaguardar mejor su dinero, utilizar aplicaciones móviles de banca. Nosotros tenemos 23 millones de usuarios de la banca digital. O sea, 23 millones de mexicanos transaccionan diariamente con la banca digital de Banco Azteca. Y, por supuesto, hacer uso eficaz del préstamo, ¿no? En su beneficio. Hay mucha gente que tiene lo que tiene gracias a que se han incluido financieramente y han usado responsablemente su préstamo. Y ahorita que ya nos estamos metiendo un poco más en esta parte como de finanzas y más, ¿qué papel consideras ahorita que debería jugar la banca, la banca mexicana en el desarrollo del país? Yo creo que es importantísimo. Yo creo que es importantísimo el rol de la banca porque
La banca lo que hace y el rol que juega es precisamente facilitar con seguridad las transacciones y fungir como el eslabón entre ahorradores, gente que puede ahorrar y gente que necesita efectivo, ¿no? Entonces, a mí me parece que la banca en México tiene que hacer esfuerzos todavía muy importantes en este propósito último de dar libertad financiera al individuo a través de un buen uso de las herramientas. O sea, creo que es necesario que hablemos más de finanzas y que hablemos más de finanzas en términos formales. Las finanzas tienen que platicarse en casa, tienen que dialogarse en casa. Luego queda como un tabú, ¿no? También. Es un tabú. ¿Sabes? Cuando yo tenía su edad y que empezaron a hablar de dinero en la mesa, mi abuela en fin, la gente mayor decía, en esta mesa no se habla de dinero, es de mala educación hablar de dinero mientras comemos. Oye, y pues, si no, ¿cuándo? Si no, ¿cuándo vamos a hablar de dinero? Sí. ¿No? O sea, decir, oye, ya abriste tu cuenta, ¿cómo se está comportando tu rendimiento? ¿Usas tu aplicación digital? ¿Cómo ves el uso del efectivo versus qué es una tarjeta de débito? ¿Cuál es la diferencia con una tarjeta de crédito? ¿Qué implica la tasa de interés? ¿Es caro o no es caro pedir un préstamo? ¿Qué es el buró de crédito? ¿Por qué me sirve tener un historial crediticio? Es como saber leer, güey. O sea, si no cuidas tú tus finanzas, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Entonces, creo que la banca ahí tenemos todavía un desafío importante, una misión no cumplida. Y además tenemos que fomentar el uso de medios digitales. México sigue utilizando mucho efectivo. Creo que el mundo está digitalizando. Poco a poco el efectivo va a ser desplazado por el mundo digital y tenemos que empezar a cerrar esas brechas entre el mundo físico y el digital. Parece mentira y creemos, ustedes son unos muchachos muy aversados en el uso de la tecnología, pero no todo México es así, ¿no? Y aunque ya hoy todo el mundo, bueno, no todo el mundo, no quisiera generalizar, pero una gran parte de nuestro país tiene acceso a teléfonos inteligentes, a líneas telefónicas, hay brechas de conocimiento. Por ejemplo, ¿qué es una Afore? Es muy complejo. Digo, no es complejo, pero tú le preguntas, pero es muy complejo para la población. Y es su ahorro para el retiro. Oye, para el retiro, ¿no? Falta mucho tiempo para ni eso. Ni siquiera estoy trabajando y ya me estás hablando del retiro. Bueno, pues fíjate que esos son sesgos, ¿no? O sea, así como no a estas familias no les gusta, era de mala educación hablar del dinero, ahora uno empieza a hablar de inversiones y todo el mundo como que le saca, ¿no? Dice, no, yo mejor no me meto ahí porque no lo entiendo mucho y se me hace entre aburrido y difícil y eso tiene que ver con matemáticas. Y entonces el cerebro nos empieza a decir, ni le entres, es mejor, sí habla que tú estás buscando lo mejor. Y ya, ¿no? Entonces, y luego viene, ese es un sesgo hacia o sea, es una cierta animadversión hacia las finanzas, hablar de finanzas, hablar del dinero, y también está la animadversión a hablar de la previsión. Hace rato hablábamos de que todo el mundo corremos riesgos, administramos nuestros riesgos. Bueno, pues, si tuviéramos mayor conciencia, eso nos llevaría a hablar de seguros, que también es educación financiera. Y si tuviéramos mayor conciencia y claridad y no tuviéramos miedo de reconocer que algún día ya no seremos jóvenes, tendremos que ver de qué vivimos en la vejez, o peor aún, que enfrentamos riesgos de invalidez, ¿no? Y eso los corremos todos. Sí. Sí, claro, ¿no? Siento que es como justo esa mentalidad de no, a mí nunca me va a pasar y pues bueno, cuando pasa es cuando viene el arrepentimiento de por qué no lo hice antes, ¿no? Unos colegas de seguros me decían, mira, lo que pasa es que porque en México la penetración de seguros es muy bajita. Y me decían, mira, lo que pasa es que en México no nos morimos, no chocamos y no nos roban, cabrón. Les dije, bueno, entonces sí, no tenemos por qué preocuparnos. Sí.
¿no? Y hablas como de la importancia de la tecnología y demás, pero allá hay un sector que ahorita está entrando mucho en eso, el tema de las fintechs. Ujú. ¿Cómo afronta Banco Azteca la forma en la que las fintechs hacen banca en México? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que las fintechs vienen a aportar muchísimo al ecosistema financiero mexicano. Creo que hay muchas cosas que aprender de ellos. Por ejemplo, todo esto que tiene que ver con la experiencia del usuario, el hacer fácil, ¿no? El romper con los paradigmas. Cuando tú hablas con los nuevos usuarios de la banca, te refieren a eso, es que es muy sencillo, es que es muy fácil, es que es muy intuitivo, es rápido, ¿no? La inmediatez. Creo que todos esos conceptos, valores, vienen a aportar gigantescamente las fintechs. Creo que es bien importante que la banca tradicional aprendamos de ellos, o sea, me parece fundamental. Ahora, la banca tradicional, porque esto de que somos una banca tradicional, pues ya no es tan así, ¿no? No somos una banca 100% digital como las fintechs, pero no somos una banca 100% analógica como lo era la banca. Ahora a nosotros nos gusta decir que somos un modelo figital, físico, digital. Y así es como nosotros lo estamos afrontando. Porque a la gente le debes dar la capacidad de elegir, ¿no? Entre si quiere ir a una sucursal o quiere abrir su aplicación. Y hay un tema bien sencillo. Hablábamos hace rato de que en México se usa mucho cash. Alguien tiene que hacerte la labor de convertir un billete físico en un billete digital y viceversa. Bueno, Banco Azteca hace esa magia, ¿no? Nuestras más de 2,000 sucursales. Las fintechs lo hacen a través de redes de corresponsales, ¿no? Que le reciben el efectivo. Oye, pues aquí le puedo depositar a mi cuenta de X aplicación, sí, aquí lo puede hacer, ¿no? Y tiene esa fricción, te dice, es que aquí no te cobramos nada, no, te cobran ellos, te cobran el que hiciste el depósito, ¿no? Cuando fuiste a depositar a la tienda de conveniencia o a pagar tus servicios. Entonces, en realidad el mundo es un poco más figital. Nuestro modelo de banca es figital. Entonces, tú puedes escoger 100% digital, 100% analógico o híbrido. Okay. Y esa es un poco la manera. Nuestro desafío es hacer que las plataformas físicas sean cada vez más eficientes en costos para que precisamente ese proceso de transformación del dinero físico a digital sea lo más barato posible. Pero está increíble que tengan esa parte, como dices, figital, porque te juega con dos factores que, pues, partimos como las edades en dos bloques, ¿no? Uh-huh. Entonces, tienes la parte física para las personas que ya están un poco más grandes y demás, que a lo mejor no están tan adecuadas al tema de la tecnología y así, entonces tienen que ir al banco. O están los jóvenes que dicen, oye, ya estoy muy ocupado, ya que flojera hacer la fila y demás, pues, si lo puedo hacer digitalmente, pues mejor, ¿no? Entonces, que sea un banco que se abre a esos dos mundos y que lo tengas pues tan presente, creo que hace un muy buen juego y sí, juega un rol muy importante, ¿no? Abarca todo el mercado. Abarca todo el mercado y además sabes que hay algo que luego se desestima, ¿eh? Conocemos a nuestros clientes. Yo creo que Banco Azteca, como ningún otro banco en México, fíjate lo que te estoy diciendo, como ningún banco en México conoce a sus clientes. ¿Por qué? Porque casi te podría decir que sabemos dónde vive el 80% de nuestros clientes. Okay. Y a una parte muy importante de ellos los hemos visitado. Entonces, es eso que parece uno de los talones de Aquiles de las fintechs, es que cuando hacen la labor del préstamo, cuando prestan dinero, fincan esa confianza, porque es un acto de confianza, ¿no? Yo te presto dinero y estoy confiando, ¿no? En que me lo vas a pagar. Uh-huh. Ese acto de confianza lo hacen a partir de algoritmos, ¿no? Que también te comportas, cuál es tu historial en buró de crédito, si no tienes deudas con el SAT o lo que sea, ¿no? Pero por otra parte, esos algoritmos pues, tienen un grado de error mayor al que, además de conocer cómo te comportas, te veía la cara. Y te dije, okay, este dinero, ¿no? Estamos confiando en ti. Oye, ¿puedo fallar? La vida se descompone y a lo mejor pues hoy una circunstancia, una enfermedad me impidió, ¿no? Honrar mi préstamo en esta circunstancia.
Entonces, nos conocemos y arreglamos cómo le podemos hacer, ¿no? Esa labor humana de componer es una labor bien importante en el mundo de las finanzas. Y ese tema de la cercanía, ¿no? De la También cercanía, sí. Ok. Bueno, ahorita nos comentabas también sobre, bueno, esta importancia de no pensar que somos eternos, que no nos vamos a morir, que no nos va a pasar nada. No quiero deprimir a nadie. No, bueno, es la realidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer un joven de 18 o 25 años hoy para asegurar su futuro financiero o al menos tener una, pues, mayor certeza, vaya? Uh-huh. ¿Qué consejo le das? Ya. Pues mira, voy a tratar de decirlo muy rápido, pero ojalá no suene a viejito. Los jóvenes son ricos en capital humano. Pues no sé si están familiarizados con el concepto de valor presente. No. ¿No? El valor presente es un concepto muy poderoso y muy importante que yo le recomiendo a todo joven entender, ¿no? Porque el valor presente te habla de cuánto vale algo hoy. Y la vida humana, ustedes esperan, cuando termine de trabajar, a lo mejor ya están trabajando algunos o lo que sea, ir generando una serie de flujos, sea porque tienen una actividad empresarial, porque son empleados, etcétera, etcétera, pues van a tener flujos recurrentes a lo largo del tiempo, ¿no? Como joven te tienes que asegurar que esos flujos esperados a lo largo del tiempo de mi carrera sean lo mayor posible, ¿no? Todo el mundo quiere vivir bien, ¿no? Aspira a tener buena capacidad económica, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, ¿cómo me aseguro como joven que mi trayectoria salarial o de ingresos crezca en el tiempo? ¿No? ¿Cómo lo aseguro? Esa es tu pregunta, ¿no? ¿Cómo le hacemos para prepararnos financieramente para el futuro? Bueno, ¿de qué depende hoy lo que pase mañana en términos salariales o de ingreso? De lo que inviertas en ti. Ahorita estás en el momento de invertir. En la medida en que tú tengas más inviertas en tu capital humano, fíjate cómo se llama, capital humano. Salgas mejor preparado. Dediques no solo horas de estudio, sino a esto que están haciendo, a relacionarme, a aprender de los demás, a comprender mi realidad, a entender lo que está pasando en mi mundo, porque es el momento, ¿no? En esa medida, la trayectoria de tus ingresos empieza a agarrar pendiente. Tac, tac, tac. No lo ves, pero sucede. No lo ves, pero sucede. Y está totalmente probado, ¿eh? Las trayectorias, por ejemplo, de una persona que tiene un capital humano medio bajo, son más planas, o sea, van así, crecen, sí crecen, porque la experiencia vale, ¿no? Crece. Pero llega un momento en donde se detiene. La trayectoria de personas que tienen mayor grado de preparación y capital humano, no solo formal, sino también de experiencia, crece, empieza inclusive a veces por arriba de la que empezó a estar, y tiene una pendiente más prolongada y decrece en un punto más alejado de lo que empieza a decrecer la otra. ¿Por qué decrece? Que es el otro punto importante. Porque llega un momento en que tu fuerza, tu capacidad de aprender, tu capacidad de entender tu mundo se va mermando. Por eso la gente se retira. Okay. ¿No? ¿Creen que ya los alcanzó todo y ya no hay nada más? Sí, simplemente la energía ya no te da, ¿no? Simplemente la energía ya no te da. Entonces, la curva de capital humano es una pendiente así, ¿no? Entonces, un poco la juventud es ese momento de invertir en ti. Es el momento de aprovechar tu momento, ¿no? Es el momento de salir lo mejor preparado posible y relacionarte para hacer que tu valor en el tiempo crezca, ¿no? A lo mejor lo pongo muy monetario y muy frío, ¿no? Pero es eso. Si tú creces como persona y como gente que tiene capacidades, el valor esperado de tu trabajo crece. Y vean, ¿no? En el tiempo lo que va pasando.
eres joven, tienes poco capital lana, pues, poco capital físico, ¿no? Pero tienes la oportunidad de formar mucho capital humano. Entonces trabajas en tienes más capital humano que físico. Y de repente empiezas a trabajar y tu capital físico empieza a crecer. Y tu capital humano de repente deja de crecer, pero a lo mejor lo que vas aportando, si eres cuidadoso, te administras bien, tienes educación financiera, vas preservando lo que vas creando. Y llega un momento que tu capital humano, pues a lo mejor tú dices, bueno, yo no voy a ser astronauta, ¿verdad? Ni voy a ser Ronaldo, cabrón. ¿Por qué? Porque ya no tengo la juventud, ya no tengo... Y entonces ya no puede crecer, cabrón. Pero tu capital, si cuidaste y preservas tu capital físico va a seguir creciendo. Y cuando tú llegues a la vejez, que ya no tienes un sueldo, que ya te retiraste, que a lo mejor todo esto, tu capital físico va a ser mayor que tu humano y te va a permitir absorber la curva hacia la baja de tus ingresos. Okay. Eso es financieramente. No sé si fui claro. Sí, súper claro. No sé si fui claro. Entonces es bien importante saber en qué etapa estás y bien importante que las dos herramientas son poderosas. Ahorita estás invirtiendo en tu capital humano porque eres muy rico en eso. Güey. Tienes muchos años para traer al frente en términos de ingreso. ¿Tienes poco capital físico? Sí. ¿No? Yo cuando me fui a maestría decía yo me fui de estudiambre. Somos esos, estudiambres, ¿no? Y luego, pues ese va creciendo, pero el capital humano ya no. Sí, me encanta cómo con tu historia de vida demuestras esto que nos estás diciendo, porque pues desde la carrera empezaste a construir ese capital humano y en algún punto pues es lo que sostiene todo lo demás y lo que hace que pues vayamos subiendo de que peldaño por peldaño. Y pues no sé, me parece muy, muy padre. Sí, la verdad es muy bonito, pero hay que advertirlo, hay que verlo. Y Tonatiuh, ya estamos llegando como al cierre de nuestro episodio, pero sin antes irnos, nos gustaría escuchar de ti qué habilidades consideras que son las necesarias para un joven que quiere tener a lo mejor una carrera tan sólida como la tuya o que incluso se busca dirigirse a esta parte del sector económico y financiero en un banco pues, como lo es uno tan grande como este. Uh-huh. Bueno, mira, yo creo que la primera es no dejarse involucrar en su realidad, ¿no? El mundo está cambiando muy rápido. Sí. El mundo está demandando habilidades diferentes a las que me demandó a mí mi mundo. Ahora se tiene más información, más rápido, hay más datos, y entonces las capacidades que se tienen que forjar son la capacidad de hacer una interpretación adecuada de esos datos y discernir entre lo que es cierto y lo que no es cierto, ¿no? Una capacidad de síntesis de lo que es el mundo y de las habilidades que me va a demandar. Dos, el sector financiero hoy más que nunca está, considero yo que cercano, ¿no? No para todos, porque sería una falsedad decirlo, pero sí para universitarios como ustedes, en el sentido que tienen exposición a eventos de las bolsas de valores, tienen información en tiempo real de lo que está pasando en otras economías. Probablemente cuando lo lean no entiendan todo, pero tengan la curiosidad de tratar de saber cuando menos un concepto diferente cada semana. Es decir, oye, si no lo entiendo, cuando menos una vez al día voy a investigar un término, así de, aunque ya no me acuerde, ¿no? Eventualmente se van a empezar a tener más competencias para entender su mundo económico. Y luego, un poco que pregunten mucho, que busquen quiénes son los liderazgos del sector. Hay muchos lugares para trabajar. Acérquense a sus profesores, de verdad, hagan de sus profesores, de los buenos, de los que consideran buenos profesores, que les den ciertas mentorías, ¿no? ¿Cómo estás viendo esto? Tú que trabajas en esta empresa, o sea, esto que están haciendo ahorita conmigo, traten de tenerlo y de llevarlo a cabo más informal. Si tienen oportunidad de pues conocer una empresa y todo eso, aprovechen. Vean la práctica, vean al practicante, ¿no?
es muy importante estar cerca del que está practicando, del que está haciendo cosas, ¿no? Entonces, no, yo te diría, no le tengan miedo a preguntar. Eso, la juventud es para preguntar, para hacer preguntas. Cuantas más preguntas hagan, mejor. Pues muchísimas gracias. Creo que es una muy valiosa lección tanto para nosotros como para las personas que nos escuchan, para nuestra audiencia. Espero Creo que sí. se llevan una muy, muy grata lección y un episodio lleno de mucho conocimiento, sobre todo. La verdad es que todo este campo es muy amplio y creo que nunca se termina de aprender, ¿no? Entonces, pues agradecemos tu tiempo. No sé si, Jime, tengas algo que decir. No, bueno, eso que agradecemos mucho la apertura, todos estos consejos que nos has brindado. Para pues nosotros los universitarios es muy significativo escuchar a una persona con tanta experiencia, justo en este momento que estamos como en la incertidumbre, ¿no? De ¿y ahora qué hago? El mundo laboral y pues bueno, muchas gracias. Y pues síganos en Instagram, en TikTok, en YouTube. En YouTube suscríbanse, también. activen la campanita, manténganse al pendiente de todo lo que estemos subiendo. Recuerden que publicamos todos los martes un nuevo episodio. Y pues ya. bueno, esto... pues esto fue ADN de líder.